La Tierra, un lugar tranquilo para vivir, habitado por los seres humanos y animales donde todo parece armonía y tranquilidad. Los pájaros cantan armoniosamente, las personas sonríen sin parar y todas las almas de la naturaleza se compenetran en uno solo. Todo era un paraíso hasta que un día la tranquilidad fue interrumpida por grandes fenómenos naturales en todo el largo y ancho de la Tierra. En China se presentaron grandes terremotos nunca antes vistos. En el desierto de Sahara caía nieve todo el día sin parar. Los polos se derretían poco a poco y las grandes ciudades se hundían sin parar. Todo era un caos. Las personas no sabían qué hacer, corrían por doquier, gritando desaforadamente sin rumbo alguno. Los países que eran potencias mundiales, en un intento por encontrar una solución a este caos, convocaron a los mejores científicos que puedan existir en el planeta con sus respectivos ayudantes. La convocatoria fue exitosa. 10 de los mejores científicos aceptaron el reto de encontrar la solución a esta extraña actividad climática y viajaron rápidamente del lugar donde se encontraban hacia Alemania, lugar donde se realizaría la reunión. Entre estos científicos se encontraba un colombiano. Su nombre era Casimiro Buenavista, un reconocido científico en toda Sudamérica por sus descubrimientos acerca del equilibrio geoclimático de la Tierra. Su reunión duró cerca de 15 horas, en las cuales debatieron el porqué de estos fenómenos. Gracias a la teoría del profesor Casimiro, llegaron a la conclusión que el problema se encontraba en la máquina del equilibrio climático, ubicada en la cima del monte Everest. De acuerdo a esto, todos los científicos dieron su aprobación a esta hipótesis para que se actuara lo más rápido posible. El profesor Casimiro se puso al tanto de la situación. Él y sus ayudantes Jacobo y Martín, dos estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana, empezaron a hacer los estudios pertinentes para saber cuáles fueron las causas del problema. Al cabo de 10 horas de ardua investigación por medio de un satélite, se dieron por enterado que la máquina que controlaba el clima de la Tierra había sufrido un fallo en sus transistores lineales que permiten el correcto funcionamiento de la Tierra. Casimiro envió su informe a las autoridades competentes encargadas de este tema. Ellos revisaron rápidamente el informe del profesor Casimiro y le enviaron todos los requerimientos pedidos en su informe para poder realizar las reparaciones pertinentes en la máquina. Estos incluían herramientas sofisticadas de alta calidad, equipaje, comida y un helicóptero con un piloto capaz de llevarlos a la zona del Everest. Las autoridades alemanas emitieron un mensaje para poner en alerta máxima a la humanidad, ya que podrían sufrir nuevos acontecimientos mucho más catastróficos. Así pues, se prepararon para la misión más importante de sus vidas, la de salvar al mundo. Las ayudas por parte de la Comisión Internacional llegaron rápidamente para que el científico empezara lo más antes posible su misión hacia el Everest. Antes de partir, fueron sometidos a rigurosas pruebas médicas para saber si podrían viajar o no. Desafortunadamente, esa tarde hubo una mala noticia para las intenciones del gran científico. El informe médico arrojó un resultado no muy agradable. Casimiro sufría de un problema respiratorio y cardíaco que podría afectarle en el momento de escalar el Everest y los médicos determinaron que no podría ir a la misión. Esto afectó mucho al científico. Se sintió frustrado e inservible hasta el punto de tirar todo el tarro a la basura y desechar todo lo hecho hasta el momento. Pero Jacobo y Martín no permitieron esto. Hablaron con Casimiro y le manifestaron sus ganas de emprender el viaje solos. El científico se sorprendió de la decisión de los jóvenes, pero no los detuvo y les dio vía libre para realizar la misión. A la madrugada del día siguiente, Jacobo y Martín fueron recogidos y llevados hacia una base militar instalada a pocos metros del monte Everest por un super helicóptero turbojet que nos transportó a la velocidad de la luz a esta zona. Al llegar allí, todo era un desorden. Un terremoto había sacudido la zona aledaña al Everest y había causado un gran caos en la zona. El comandante a cargo les indicó el lugar donde deberían empezar su travesía y rápidamente el piloto emprendió el viaje. Duraron 2 arduas horas escalando solamente 2.000 metros de los 15.000 que tiene el Everest, azotados por grandes tormentas de nieve, grandes granizadas y rayos ultravioletas que penetraban fácilmente la atmósfera.
pero que el superhelicóptero turbojet eludía con su enorme corteza hecha en fibra de carbono reforzada y con unos paneles que protegían de estos fenómenos. Jacobo y Martín iban concentrados y no dejaban que nada los desviara de su objetivo, aunque en su interior sintieran algo del pánico debido a su corta edad. El piloto siguió volando su nave, esquivando toda clase de obstáculos, hasta que 5 horas después, cuando ya se asomaban a los 10.000 metros de altura, un inesperado fallo en la máquina prendió las alarmas de los tripulantes. El helicóptero tenía una pequeña fuga en el tanque de combustible debido a una gran roca que cayó de lo alto de la montaña en un derrumbe. El pánico se apoderó de los tripulantes, pero su valentía hizo que esto no se notara. Sin embargo, el helicóptero caía cada vez más y más, hasta que divisaron un pico de la montaña al cual se dirigían directamente para chocar. Decidieron saltar para así poder salvarse del impacto de la gran aeronave. Cayeron en la helada corteza cubierta de nieve de la montaña, y a los pocos segundos el helicóptero explotó, y un gran estruendo se escuchó en ese momento. Sus cuerpos quedaron inmóviles, unos minutos por la nieve que removió la explosión del aparato. Al despertar, Jacobo y Martín buscaron al piloto, pero no lo encontraron. Su cuerpo quedó atrapado en el helicóptero a la hora de la explosión. Al verse atrapados en medio de las alturas, sometidos a las inclemencias de la naturaleza y al ver el panorama tan desalentador, Jacobo y Martín decidieron seguir su camino cueste lo que cueste, ya que les quedaban pocas horas para poder cumplir su memorable misión, salvar a la Tierra. Afortunadamente, contaban con exactamente 24 horas para poder llegar a su objetivo, pero el tiempo corría y era muy poco lo que avanzaba. Al cabo de 2 horas de estar caminando, Jacobo abrió su maleta para sacar algo de comida porque tenía mucha hambre y se encontró con algo sorprendente. Las herramientas sofisticadas que había pedido el profesor Casimiro eran realmente herramientas de alta gama, que adicionalmente traían un estupendo manual de instrucciones. Contaron con la suerte de que una de sus herramientas eran unos zapatos con una suela especial que podía hacer correr a la persona a 25 kilómetros por hora dentro de una cápsula que serviría de protector ante el viento. Así pues, estos jóvenes se calzaron sus zapatos y continuaron a una velocidad mucho menor a la del helicóptero, pero que era considerable. 6 horas más tarde de haberse puesto en marcha con sus zapatos especiales, llegaron a los 12.000 metros de altura e hicieron una parada para comer algo. El aire faltaba, la presión atmosférica era demasiado alta, sus ritmos cardíacos se aceleraron considerablemente, les salía sangre por la nariz, debían tomar un breve descanso para recargar energías, y así fue. Tomaron unas medicinas especiales que había encargado el científico para estos casos y así pudieron dormir unas cuantas horas. Al despertar, algo inesperado ocurrió. Un fuerte ruido se escuchaba a lo lejos y parecía que no demoraría en encontrarse con ellos. El suelo temblaba tibiamente, pero aumentaba poco a poco mientras se acercaba el ruido. Jacobo revisó su guía y se percató que en esa altura se encontraba el abominable monstruo de la nieve, un ser inmenso que puede hacer daño a cualquiera, y la recomendación no era quedarse mucho tiempo en el lugar para no llamar su atención, pero ya era tarde, solo quedaba correr. Se colocaron sus zapatos y huyeron rápidamente. El monstruo también corría a altas velocidades y no les perdió el rastro. Fueron largas horas de persecución donde el monstruo estremecía sus oídos con un feroz gruñido emitido desde su interior, abriendo su enorme boca y dejando al descubierto sus enormes colmillos. Bastó con una sola distracción para que Martín perdiera el control, tropezara y cayera en las garras del monstruo. Jacobo continuó el camino, pero más adelante se dio cuenta que su hermano no estaba y que el monstruo tampoco, así que se detuvo a ver qué sucedía. Jacobo se deprimió enormemente, pateaba la nieve, se arrancaba el pelo, se echaba la culpa de la muerte de su hermano, pero ya era demasiado tarde y el destino de la tierra dependía solamente de él. Jacobo duró 3 horas desolado hasta que entró en razón y siguió con su misión. Su localizador le indicaba que estaba a solo 1 kilómetro de llegar a la máquina. El frío lo agobiaba, las piernas le temblaban, sus zapatos especiales ya no tenían carga, sus provisiones eran mínimas
Solo quedaba caminar y escalar hasta llegar a la cima. Una tibia tranquilidad se sentía cada vez que avanzaba en su camino, hasta que por fin avistó un gran pico de la montaña. Y así era la cima del monte Everest, y exactamente estaba la máquina y el derrumbe que causó el daño a la misma. Jacobo no tenía fuerzas, lo único que le quedaba era una barra de proteínas que comió con gran deseo para poder atornillar y hacer los ajustes necesarios a la máquina. Quedaban aproximadamente 50 minutos para salvar la Tierra, pero Jacobo lo hizo con éxito. El trabajo duró 40 minutos, se vendió de nuevo la máquina y todo en absoluto volvió a la normalidad.